Justo ahora se desconecta. Buenos días, queridos amigos de Radio Consentida 1220. Pues hoy en un nuevo programa de Charlas con Sentido tenemos como invitada a la doctora Citlali Murillo Martínez. Ella es doctora en Ciencias Sociales. Es correcto, sí. Ok. Ella nos va a platicar sobre lo que son las tráfico, pues hay transnacional, sí. trayectorias principales, las trayectorias más bien criminógenas, ¿verdad? Me dijo. Sí, transnacionales. Sí, y bueno, las trayectorias, ¿cómo inician? Por eso son criminógenas. Es el inicio de las trayectorias criminógenas, valga la redundancia, entre las dos ciudades, o sea, en el contexto fronterizo, a lo que el doctor Rahil Gundul llamó la región Paso del Norte, no nada más Ciudad Juárez y El Paso, sino... Eso abarca Nuevo México también, ¿no? Abarca Nuevo México, porque bueno, pues es que estamos en una región en donde parece que nada más somos dos ciudades, pero está todo el estado de Chihuahua, está todo el estado de Texas, está parte o todo el estado de Nuevo México, llega hasta Los Ángeles, ¿no? Y cómo suceden como estos vínculos entre las grandes organizaciones delincuenciales, pero también entre la cotidianidad, la interlocalidad de la frontera. La mayoría de nuestras familias están divididas en las dos ciudades, ¿no? Tenemos familiares de un lado y familiares del otro, y entonces como que nuestra dinámica es ir y venir. Yo particularmente vivo unos días a la semana, ¿no? Allá en El Paso, y luego regreso. Es parte de mi rutina, porque mi hermana vive allá, ¿no? Y tengo familia allá del otro lado. Yo creo que así estamos la mayoría de los juarenses. Y bueno, allí en esa interlocalidad también hay delincuencia y también se cometen cuestiones ilegales que se van normalizando y que no necesariamente tienen que ver con los grandes carteles, y que están, como son delitos, digamos, hormiga, pues no están las autoridades sobre de este fenómeno. Sí. Sí, supongo que las autoridades se abocan más a los delitos mayores, como serían el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, que ahorita es de los nuevos delitos que tenemos, que aparecieron ahora con la migración, ¿no? De las personas que llegan a la ciudad y quieren ir a Estados Unidos. Entonces ahí porque ya existía, ¿no? Lo del tráfico de personas, pero ahora como que con tantas personas que llegaron a la localidad, como que se hizo más grande. Ahora extorsiones, secuestros, reclutamiento de personas. Sí, es que se van mezclando los delitos. Uno pensaría que, digamos, que las organizaciones delincuenciales de tráfico de drogas son nada más, esa es su única línea, digamos, de mercado, ¿no? Y entonces... perdón, sí, que le interrumpa, adelante. Pero es que antes así era, ¿verdad? Sí. O sea, se dedica al tráfico de drogas, sí, y esta droga en específico. Ajá. Y en ese sector. Ajá, sí. Evolucionaron. Sí, no, ya, claro, ya se diversificaron, el mundo se diversificó, ¿no? Y entonces ahora lo que está sucediendo es que, como todo empresario, diversifica su mercado. Pues es que es organización. Al final de todo es una organización. Y su fin último es obtener una ganancia. Entonces, están valorando las organizaciones, por ejemplo, de tráfico de drogas, que su ingreso principal era el tráfico de drogas. Valoran más ahora traficar personas porque es más sencillo. En términos de logística, es más sencillo poner una persona en Chicago a poner 1 kilo de lo que sea, ¿no? De cocaína, por hablar de algo, en Chicago o en cualquier otro lugar del mundo. Implica menos riesgo y implica más facilidad.
y además pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sea, hacen match entre un delito y otro, y a los mismos, digamos, a los mismos migrantes que van a cruzar, digamos, una persona que se encarga de eso, que ya son mal llamados polleros, ahora ya se les llama traficantes de personas, ¿no? Van a cargar a esa persona con droga, y entonces los convierten no nada más en personas que están de forma no documentada, porque también ya no se usa la palabra ilegal, cruzando la frontera junto con la... Y ellos tienen doble ganancia, ¿no? Es correcto. Lo de la pasada de la mercancía y la pasada de la persona. Y la extorsión de la familia de la persona, porque aquí además sucede, fíjate, hay toda una red que empieza increíble, empieza en las donde se compran los boletos, en las estaciones de los autobuses en la Ciudad de México y en las grandes ciudades. Entonces, desde la compra del boleto, la persona que vende los boletos se va a dar cuenta de que la persona que le está comprando el boleto trae una identificación falsa o no trae identificación, tiene una fisonomía y digamos, una forma de hablar, ¿no? Un acento que no es mexicano. Entonces los van etiquetando, y en las revisiones que hay hacia las fronteras, porque eso además es parte del diagnóstico que hace la persona que recibe, digamos, el primer contacto con un migrante, los reportan. Y entonces en el segundo, en el tercer retén, ahí los van secuestrando, los bajan del camión y luego piden dinero a sus familias de donde vengan, Venezuela, Familias originarias, para poderles permitir seguir avanzando hacia la frontera. Entonces sí hay toda una logística y una línea ahí de seguimiento. Hace algunos años tuve conocimiento de una persona que estaba en el Cerezo, y esta persona, bueno, se lo llevaron a otro estado realmente al final, pero esta persona reclutaba captaba a las personas desde Sudamérica. Allá los captaban, y ya cuando llegaban a México, o sea, como dice usted, doctora, ya los tenían bien ubicados, pero desde allá venía ya esta situación. Sí, y estamos hablando de gente inclusive no precarizada, ¿eh? Estamos hablando de gente con capacidad para comprar el servicio desde sus lugares de origen hasta las fronteras. Tengo uno de los testimonios de una de las entrevistas que hice de un venezolano que dice que él estaba platicando con su familia, pues yo creo que fulanito se fue a Estados Unidos y le ha ido muy bien, yo creo que a mí me interesaría probar suerte. Quedó así en un comentario familiar. Ahora sí que 3 doritos más tarde, como dicen los muchachos, ¿no? 3 días, 4 días más tarde, oye, ¿sí te interesa? Porque yo tengo un contacto. Y entonces, ese contacto le dijo a fulanito, y así, y es increíble, contacto, ¿no? tiene otro contacto, y así lo engancharon desde Venezuela, lo reenganchan desde Colombia, desde sus lugares de origen, y el tema es llegar en avión con un permiso de turista, tramitar un permiso de turismo a la Ciudad de México, y a partir de ahí moverse en carretera para no tener que estar volviendo, haciendo check-in en Chicago. Me tocó también el caso de una cubana que ella, es un caso muy especial, porque ella también tuvo que cruzar desde Dubái. Ella primero estaba en Rusia, después se fue a Dubái, y luego
y luego llegó una parte de Sudamérica, que les mentiría si les dijera qué parte fue, para poder cruzar por Latinoamérica hasta llegar al Distrito Federal a arreglar sus papeles para poderse cruzar a Estados Unidos con esta oleada que tuvimos de cubanos. Llegó ella y en algún momento debía hacerse una inseminación artificial. Entonces, de Ciudad Juárez tenía que regresar otra vez al DF. Ya estando aquí, tenía que regresar otra vez al DF, le costó $2,000 regresar por tierra, y que ya le hicieron un descuento porque pues ya la habían, porque además tenía que regresar, no es cierto, del DF ya iba a arreglar sus documentos, iba a salir del consulado del Distrito Federal. Finalmente salió por otro puerto, por Piedras Negras, una cosa así. Entonces ella, dándole seguimiento al caso de esa cubana, me di cuenta de inclusive cuál es la dinámica delincuencial, ¿no? Y cómo hay una red en donde no nada más están pues personajes, los personajes siniestros que pensamos, ¿no? Cuando hablamos de la criminología, sino personajes regulares que uno ve que es totalmente una red de interconexiones, de todo ese tipo de actividades. ¿Cómo se dice? Tienen una estructura. Claro, pero además tienen muchos, digamos, proveedores de servicio que no son propiamente delincuentes de tiempo completo, sino que son delincuentes de medio tiempo y que no se asumen a sí mismos como delincuentes, ni haciendo un delito, no, sino haciendo algo ilegal. Entonces eso les permite pues mantener, digamos, su moral intacta y pensar que están haciendo un servicio. Por ejemplo, el caso de esta chica que regresa después de estar aquí en Ciudad Juárez, regresa al Distrito Federal para la inseminación, la mueven por medio de los transportes de carga. Entonces los camiones de carga llevan llevan varios asientos, ¿no? En la cabina. Uh-huh. Y entonces la esconden en uno de los asientos, la llevan, digamos, en el camarote, uh-huh. que se supone que llevan dos choferes para cuando se cansa uno, sí. Pues el otro. Entonces a los dos los ponen en la cabina y a ella le dan, digamos, el espacio y la esconden. Y entonces así se pasan todas las inspecciones, excepción de una de las inspecciones que está todavía en el estado de Chihuahua, que es la última para salir a Chihuahua, que es la que sí tiene rayos X. Ah, ok. Allí sí tienen que, y los mismos choferes traen, digamos, la mordida, ¿no? Para poderle ahí compartir con para poder pasar sin problema. Y ese es digamos, la protección que lleva, pero estamos hablando de camiones que llevan otro tipo de mercancía, o sea, ¿no? Normales. Y así es como mueven a las personas, además de los transportes. Digamos que lo más riesgoso es los ómnibus y los regulares, ¿no? Los camiones de personas. Esos ya llevan otra logística. Sí, porque realmente yo en alguna ocasión que me tocó viajar, iba yo para Hermosillo y en cierto punto hay un retén y bajan a todos, y para volver a subir al camión tienes que mostrar tu identificación. Y si no, tú por ejemplo, si no eres de este estado, es un ejemplo, si no eras de Chihuahua, porque el camión iba de Chihuahua a Hermosillo, si no eras de Chihuahua tenías que decir por qué estabas en ese camión. Sí, exactamente, esa es la dinámica en donde los migrantes se quedan abajo. Sí. Y ahí es donde los separan y es donde los secuestran.
Sí, O sea, en esa en dinámica, esa pues, ocasión, ya uno se sube al camión y ya en no. esa ocasión había una pareja y se veía como pues de allá del sur, no sé, Chiapas, Oaxaca, por allá, o sea, incluso su manera de vestir era diferente y los dejaron abajo. O sea, ellos ya no volvieron a subir. Y el camión siguió su curso, o sea, no puedo decir qué fue lo que pasó con ellos porque realmente simplemente vi que ya no subieron. Pero sí, a todos, para volver a subir tenías que mostrar tu identificación. Sí, el chico este que te platico de Venezuela, él platica que lo bajan, lo llevan a un cuarto, que digamos un cuarto redondo, que era más bien como una especie de, pues sí, un lugar en donde había muchísima gente, él calcula que había más de 100 personas ahí. Le quitan el celular, le dicen cuál es el teléfono de tu familia, vamos a esperar a que hagan un depósito para que puedas, y lo dejan ahí creo que 4 o 5 días, y luego lo regresan al lugar en donde lo detuvieron y lo suben a un camión. Aunque el camión que vaya, ¿hacia dónde va? No, pues voy a Ciudad Juárez. Entonces, este es un camión que va a Ciudad Juárez. Al chofer le dicen, ya pagó. Wow. Y entonces, bueno, pues ahí se da uno cuenta de que no nada más la persona que les recibe al pagar el boleto, sino que también hay toda una red trabajando, las personas que les dan de comer, las personas que hacen las negociaciones, y ellos ya saben que esto sucede, o sea, traen dinero suficiente. No estamos hablando de personas precarizadas. Luego entonces, la misma red delincuencial que antes se dedicaba nada más a la droga, que ahora se está diversificando y que trafica también personas, se encuentra con personas que ya no tienen dinero para poder seguirles pagando. Entonces, cuando ya no se tiene dinero es cuando este asunto del tráfico de personas se convierte en trata. Para poder pagar la deuda, te obligan a trabajar. Y ahí es donde los reclutan o simplemente los ponen a trabajar. Y esos son, podría ser los que vemos en las calles ahorita, por ejemplo en la ciudad, porque en cierta ocasión voy yo para el área de acá de Las Andes, que es el poniente, por esa área, y veo, ¿qué te puedo decir? Eran como las 10 de la mañana más o menos, y veo en las puertas de las casas, de casitas así muy humildes o muy destruidas o así, muchas personas y con poca ropa, y hombres y mujeres, y yo me quedé, wow. Entonces la persona con la que iba yo me dice, si los escuchas todos son inmigrantes. Pues, entonces ellos se concentran en un área, en áreas de la ciudad porque están trabajando. En este caso, pues estaban como esos servidores, porque estaban casi desnudos en las puertas de las casitas. Y es impactante, o sea, porque te lo juro que estabas en una cuadra, veías varias, o sea, y en casitas casi destruidas, así. Sí, digo, seguro, ahí es donde quienes estudiamos, digamos, estas realidades sociales y tratamos de darles una explicación, encontramos lo que llamamos interseccionalidad, ¿no? Esta doble o triple vulnerabilidad, no nada más el hecho de ser migrantes y de estar de forma indocumentada en un país ajeno culturalmente y en todos los sentidos, estar precarizado y no tener, digamos, una formalidad de ingreso, pero además no quererla, O sea, este tema de procurar no estar de forma, digamos, formal, entre comillas, no tener una identificación, no pagar impuestos, no ir a pedir un empleo formal, que hay muchos empleos en Ciudad Juárez de forma formal. Para ellos no es una opción porque eso implicaría
que cuando ellos piden, cuando ellos solicitan la entrada a Estados Unidos le dice, bueno, pues es que tú ya tienes seguro, ya tienes trabajo, ya te estableciste. Ya no necesitas entrar a Estados Unidos. Entonces también ese es uno de los problemas. Ellos están en esas condiciones pues porque están apostando por ir a Estados Unidos, y efectivamente hay hasta donde yo conozco, hay un solo refugio para personas de la diversidad sexual, y es un refugio que ha tardado muchísimo en obtener recursos para poderse sostener, porque pues todavía hay muchísimo prejuicio, no nada más lo que le llamamos también los estudiosos, o le llaman los estudiosos aporofobia, que es esta fobia hacia el pobre, ¿no? Hacia el precarizado, sino también, bueno, pues ahí la interseccionalidad toda cabe, ¿no? Están hacinados, están en la diversidad, pues ahí evidentemente como grupos, ¿no? Subgrupos, y bueno, no es deseable que estén todos juntos, ¿no? Y hay niños también, niños, niñas y adolescentes, entonces es muy complejo el tema, ¿no? Otro de los temas que tienen que ver con este tema transnacionales son los niños, niñas y adolescentes de circuito, que son estos niños que trabajan como guías, y otra vez ofrezco disculpas por el lenguaje y siempre estoy como deteniéndome para dar una explicación, lo que socialmente se le llamó por mucho tiempo polleros, ¿no? Y que son personas de las que se está abusando por ser menores de edad, evidentemente, porque además están haciendo un trabajo que no es legal, pero además porque están siendo utilizados no nada más por su edad, ¿no? Por el grupo etario al que pertenecen, sino por también la agilidad con la que se mueven. Entonces, en la dinámica para poder mover un grupo de México a Estados Unidos, ¿no? En este caso de París a la ciudad del Paso, va a haber un niño que se encargue de ser guía y otro niño que se encargue de ser señuelo. Entonces, llevan dos niños, tienen que ser sí o sí menores de edad, sí o sí, y estamos hablando de que entre más niños mejor, 9, 11, 14 años ya es un especialista, ¿no? Y entonces uno de los niños guía al grupo, ¿no? Le da rumbo, y el otro sale corriendo para el otro lado, exactamente al contrario, para que lo detectan a él, lo detectan a él. Si los llegan a agarrar, digamos, al grupo y llegan a agarrar a los dos niños, inmediatamente lo ponen a disposición del DIF de Estados Unidos, los repatrian y los ponen a disposición del DIF. El DIF ya conoce la dinámica. ¿Cuál es el número de teléfono de tu papá? Señor, señora, aquí tenemos a fulanito. Ay, este muchacho ya se me salió otra vez. Y se lo entrega y ya saben cuál es la dinámica. Y estamos hablando de que son, la mayoría de las veces, no están siendo reclutados los niños. ¿Sí? No hay una persona ahí mala, muy mala, requete mala, el ecoloco de nuestra época, allá afuera de las primarias, viendo a ver a cuál niño se roban para... No es eso, son familias completas que se dedican a eso. Y entonces hay una casa en donde se reciben migrantes y en donde es una casa de seguridad para personas migrantes. El niño normaliza ese ambiente y crece con ese ambiente. En algún momento que yo hago una entrevista a un vecino de un niño de circuito, que él veía como mucho la dinámica, yo le decía, si ganan esas cantidades, porque él me platicaba que luego se ve un niño de circuito, porque es un niño que trae, pues anda todo producido, ¿no? Con unos tenis espectaculares, y los ves,
en el camión y los ves a los chavalitos pues llegando con muy buen outfit, ¿no? Que es lo que les interesa a los muchachos. Y entonces les decía yo, bueno, o sea, si un adolescente o una familia le está ingresando $2,000 a $4,000 por cada migrante y están, no sé, 3 o 4 veces a la semana haciendo este tipo de trabajo, o una vez a la semana con 5 migrantes, pues es muy buen ingreso, porque no se mueven de ahí, ¿no? Que estábamos hablando de ahí está su trabajo. Porque ahí está su trabajo, Ahí está su... porque ahí, evidentemente ahí es su centro de operaciones y tiene que ser hacia el lugar en donde pueden cruzar, ¿no? Tengo algunas fotografías del lado americano en donde se espera, digamos, que crucen y se promueven en el Facebook de manera abierta, en donde dicen, vas a caminar 50 metros. Nada, es todo lo que vas a caminar, no es este imaginario de las películas en donde pues en medio del desierto. No, wow. Son 80, 100 metros. Yo tenía entendido que esta actividad se da mucho en lo que es el norponiente y el suroriente y lo que es el Valle de Juárez. En una ocasión, hace como 20 años, me invitan a un día de campo en el área del Valle de Juárez. Entonces, voy yo en mi auto y llevo a mis niñas eran pequeñitas, y llevo a otros niños de las otras personas que me invitaron. Entonces, no, pues que todos los niños vayan con ella. Y voy yo en mi auto lleno de chamacos y me dicen, vas a llegar a un punto, te vas a meter por este camino y luego ya hasta que llegas al río. Sí, porque no hay calles, ni nombres de calles. Ajá, entonces llego yo y de entre los árboles me salen personas armadas. Pues claro que casi te infartas, ¿no? Claro. Entonces bajo el vidrio y me dicen, pero estamos hablando de hace 20 años, como que no eran tan salvajes como hoy en día. Sí, porque me dicen, o sea, se me ponen así los dos en el auto con sus armas a la vista. O sea, así bien, dices, ¿qué onda con esto? Me dicen, ¿qué hace aquí, señora? Y yo, venimos con los niños al río a un día de campo. Y dicen, aquí no puede estar. Dice, tiene que regresar, tiene que ir al poblado y ahí le van a decir dónde puede. Bueno. Dice, por esta área. Muy decente está. Sí, por esta área no pueden estar. Dice, porque si se encuentra otros más malandros, dice, le quitan el carro, le quitan los niños, le quitan todo. Entonces, claro que inmediatamente me regreso, ya no quise saber nada de ese poblado. Y era aquí, no sé, realmente no sé cómo se llama, solo sé que era por ahí, por el Valle de Juárez, cuando llegas a un pobladito ahí. Pero estoy hablando de hace 20 años, más o menos, 20 y tantos. Entonces, todavía no estaba poblado hasta allá. Hacías un tramo de carretera que estaba a los lados, no había casas todavía, o sea, muy bonito y todo para aquella área, pero muy peligroso. O sea, cuidado, ahora no, ahora supongo que si fuera en este momento me quitan el carro, me desaparecen, me quitan los niños y todo, pero sí, o sea, están a la vista todas las personas con sus armas largas y todo eso, sí, obviamente sin uniformes ni nada de eso, porque pues, son el crimen organizado que decimos. Pero es la única vez que yo he visto algo así. En cierta ocasión conocí a un niño, como dice esta doctora, muy a la moda, y con el último iPhone y no sé qué. Y sí, porque es lo que ellos quieren. O sea, es lo que ellos buscan. Ya no buscan como nosotros que buscamos el bienestar de la familia o algo así, ¿no? Ellos quieren ser vistos. Sí, y además es un asunto global, o sea, es algo bien interesante. Yo tuve la oportunidad de estar en Brasil
en mi estancia de maestría y hacer una investigación. Estuve 35 días ahí hablando con diferentes actores sociales y ingresé a cuatro centros de privación de la libertad, uno de mujeres y 3 de hombres. Hablé entrevisté a un abogado defensor, a una fiscal de personas desaparecidas. Entonces, bueno, creo que y también con jóvenes en conflicto con la ley, fue un gran aprendizaje, porque no hay mucha diferencia, ¿no? La única diferencia es el idioma, tanto en la forma de expresión de los agentes policiales, como también en esta explicación que dan desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde la educación, desde la institución, desde los lugares en donde se diseña política pública de prevención. Hay como una constante de explicación del fenómeno de la delincuencia juvenil, en torno, y juvenil y no juvenil, en todos los grupos etarios, que normalmente las personas que delinquen van a delinquir en ese grupo entre la adolescencia y los adultos jóvenes. Ya adultos mayores es muy difícil que inicien con una carrera o con una trayectoria criminal. Digamos que están entre los... lo que pasa es que no tenemos estadística, y eso también es en toda América, ¿no? No tenemos estadística, entonces no tenemos forma de medir por cuestión de estas leyes de protección de las personas menores de edad. Los expedientes se borran. Entonces, si un menor comete un delito, paga no podríamos decir sanción ni condena, pero no, en el caso de los menores no se habla de sanción ni de condena. Digamos que cumple con su responsabilidad frente a la ley, y a los 2 años, después de lo que haya hecho, si mató a alguien, si anduvo de circuito, lo que sea que haya hecho, el delito que haya cometido, se borra el expediente 2 años después. Nada más se le da de seguimiento 2 años. Es por ley, es aquí y es en Brasil igual. Entonces no tenemos en realidad, digamos, una estadística para poder medir la reincidencia. No podemos saber. Que sí, de alguna manera hay otras maneras de saberlo, ¿no? Entrevistando a las personas especializadas, las personas que lo reciben, las personas que gestionan, algunas asociaciones civiles. Está, por ejemplo, hay pocas asociaciones civiles que se encargan de jóvenes que hayan tenido en conflicto con la ley varias veces, que es el tema de la reincidencia. Está aquí en Ciudad Juárez, digamos que una de las asociaciones con más trabajo está la Tenda de Cristo. La Tenda de Cristo coadyuva, digamos, a la autoridad, que la autoridad no tiene, la Fiscalía no tiene el recurso suficiente para poder brindar, digamos, el apoyo en temas de seguimiento y de meter a los muchachos otra vez, reintegrarlos socialmente, ¿no? Y sobre todo muchachos que son reincidentes. Ese es principalmente el problema, ¿no? Que también hay mucho prejuicio en torno a una persona que reincide. Entonces, si un niño, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el chico que mató a las maestras, él cumple su condena y lo borran del sistema, y si vuelve a reincidir, ¿lo vuelven a borrar? Hasta que, no sé qué edad tenga ese muchacho, pero sí... No, es como, solo lo puse como un ejemplo porque es menor de edad.
2 años. Todas las veces que pueda reincidir, todas las veces que pueda mientras sea menor de edad. En una ocasión me asaltaron a mí, estaba yo en el negocio y llegaron y me asaltaron. El padre le dice al niño, toma el agua. El niño, papá, ahí va, allá, se oye una patrulla. Y cuando el niño le dice eso, el señor le da el arma. Ok. O sea, llega con su hijo a asaltar y el señor trae el arma, pero el niño le dice, papá, se oye una patrulla. Y el señor inmediatamente le da el arma. Y yo no entendí eso hasta hoy. Ajá. O sea, hasta hoy lo entiendo. Y porque el señor le da el arma y le dice, apúntale, que no se mueva de ahí, que no sé qué. Yo, señor, lo están viendo por las cámaras, le decía yo. O sea, yo lo que quería era que se fuera, porque me decía el tipo, vete al baño, ve y métete al baño, pero, o sea, yo no me quise mover del lugar donde estaba. Le dije, sí, lo están viendo por las cámaras. Si yo me muevo de aquí, no, le dije, me están cuidando por las cámaras. Si yo me muevo de aquí, van a venir inmediatamente. Y me dijo, bueno, ahí quédese y agáchese. Y al niño le dijo, apúntale. No dejes de apuntarle. Y el señor se fue directo a la cara. Yo no entendía, yo dije, ¿por qué le da el arma al niño? Sí, se utilizan a los niños porque además de todo, y además tienen una vida, digamos, una trayectoria que va a ser muy corta. Cualquier persona que entra a una organización delincuencial, ya como organización, no digamos como coloquialmente se dice, echándose una chambita, porque hay un trabajo periodístico muy interesante, fíjate, y es un doctor que sigo además y que admiro muchísimo, ahorita no me acuerdo el nombre, que se llama, su trabajo fue, su tesis doctoral, primero niños y después sicarios, Arturo Chacón, doctor Arturo Chacón, y él hace varias entrevistas a jóvenes sicarios, ¿no? A adultos sicarios, adultos muy jóvenes, y entonces resulta que son adultos que tienen de día sus trabajos regulares, ¿no? Hay un testimonio de un carnicero. En la mañana es carnicero y en la tarde se echa sus chambitas y lo contratan como sicario. Entonces, precarizado de un lado y precarizado del otro, O sea, este también es un tema interesante para analizar. Y no son delincuentes de tiempo completo, pero van haciendo, digamos, se van echando sus liebritas, ¿no? Conforme va pasando el... Esto es como antes decían, es policía, o como salían los titulares, policía de día, claro. Malandro de noche. Sí, es correcto. Pero además es recurrente. Cuando voy a Brasil me doy cuenta de lo mucho que tenemos en común, Iberoamérica, ¿no? En este caso, Brasil, digamos, se cuece aparte porque además de que es un país extremadamente grande y diverso, es un país que se siente más cercano a Europa que cualquiera, ¿no? Porque tiene que ver con el idioma y porque está muy lejos de Estados Unidos y no le interesa tampoco Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo el trabajo policial también se comparte, pero además yo hago entrevistas con policías en Brasil, con policías en Ciudad Juárez y con policías en El Paso, y yo veo una línea bien interesante, transversal entre los trabajos de las tres entidades. Veo normalmente a un varón, porque he entrevistado más hombres que mujeres, hay más hombres
¿no? En este oficio. Veo un varón que pudo haber estado del lado delincuencial, que fue un joven en conflicto con la ley, normalmente asociado con pandillas y con cuestiones violentas, que decide en algún momento irse del lado, digamos, del uniforme y de la violencia simbólica, sí, pero digamos, del lado de los buenos, ¿no? Con permiso, con placa. Y entonces se entiende, porque en algún momento, bueno, yo he dado clases en la policía, he tenido oportunidad de trabajar, trabajé para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el tránsito también. Entonces, pues el perfil es muy característico, y tiene su lógica también, ¿no? Porque para andar, persiguiendo a un delincuente en la calle, pues necesitas arrojo, necesitas valentía, necesitas conocer la calle. Lo mismo que para ser malandro. Normalizas el ambiente, de hecho. Aunque seas policía, normalizas el ambiente de donde se mueren los delincuentes. Pero es que si no, ¿cómo se sobrevive? Entonces, pues para ti ya sería como muy natural estar de este lado y luego del otro. Esa es la línea no tan delgada que sí debe ser observada en términos preventivos. O sea, efectivamente hay que cuidar a nuestros policías, hay que abrazar a nuestros policías, hay que recordarle a nuestros policías que están de este lado y hay que pagarles bien, ¿no? O sea, están exponiendo su vida para que no tengan que andar buscando otras entradas de dinero. O sea, es que es un tema interesante, pero sumamente complejo. Fíjate cómo todo se va entrelazando, ¿no? Y en estas trayectorias, lo que hacemos los que investigamos, pues cerramos el lente a detallitos de repente de toda la complejidad, y entonces hacemos estudios sobre un punto y luego sobre otro punto, y vamos tratando de dar una explicación y de hacer una lectura comprensiva de la realidad, más allá de ponernos de un lado o del otro. Sí, claro. ¿No? Sí, como diríamos, para detectar el punto álgido, donde se pierde, donde se cambia. Y dónde pudiéramos intervenir, cambiar. claro, dónde pudiéramos intervenir para mejorar, ¿no? Para disminuir en la medida de lo posible. Pero es una constante también en los testimonios que yo tengo de policías estadounidenses, hablan de lo mismo, O sea, hablan también del tema de la corrupción, que no se da, digamos, como aquí se piensa que se da, ¿no? Que es así como en un asunto directo, ¿no? De corromperse, sino a partir de amenazas con la familia. Y entonces escucho testimonios que dicen, pues es que a fulanito cayó, ¿no? en un asunto de corrupción, porque amenazaron a su familia, o porque pues midió los riesgos. Toda persona que delinque mide el riesgo y mide la oportunidad. Entonces hay delincuentes que son solo delincuentes por oportunidad, que no, pues va a estar, qué sé yo, por ejemplo, tenía yo una compañera en la preparatoria, en la secundaria, que ella se dedicaba a pasar botas de pieles exóticas, que es un delito. Entonces ella todo el día, cuando se podía, ¿no? Iba al Paso en carro con su familia, todos llevaban sus botas de pieles exóticas, nuevas, y allá se las quitaban en una tienda, y luego regresaban, y así se la pasaban. Y entonces son delitos por oportunidad, no consideran que están siendo amorales, sino ilegales, ¿no? O bien, no sé, una dosis de cualquier droga que es para consumo personal y que es un ciudadano, que ya se acostumbró, vive aquí, va y trabaja al Paso, y todos los días lleva
tantos gramos de lo que sea, y si lo llegan a cachar, pues es para consumo personal. Y entonces ya saben en qué momento o qué partes de la ley tiene sus huecos para poderlas utilizar a favor. Y son delitos por oportunidad que no tienen que ver con las grandes organizaciones delincuenciales y que les dan a las personas una oportunidad de tener un ingreso. Por ejemplo, también las armas, ¿no? Las personas que van a trabajar a hubs o a estos pequeños poblados de petroleros, que normalmente son, pues, es mano de obra de varones, ¿no? La gran mayoría son pueblos de hombres y que además tienen sus temporadas. Cuando es temporada de lo que sea que vayan a sacar, pues viene toda la ola de migrantes, a veces con visa de turista, a veces sin visa, ¿no? Y entonces empiezan a trabajar, ganan muy bien, llegan a ganar hasta 40, 50, 70 dólares la hora. Y de allá para acá, en Nuevo México, en estos poblados, que es perfectamente legal comprar un arma en un Walmart o en estas showguns, ¿no? Donde hay intercambio de armas, se pueden comprar armas usadas, etcétera, perfectamente legal. Pues se traen dos a sus lugares de origen y allá las venden 3, 4 veces más cara. Entonces es parte como de pagar el viaje. No se dedican a cruzar armas, pero de vez en cuando se traen alguna. Pues antes aquí se usaba mucho lo de cruzar los carros. Ah, claro. Compré un carro, no lo puedo cruzar, crúzamelo. Sí. Crúzamelo, y ahí se lo traían cargado. O regrésamelo, y ahí veía yo en Facebook una persona que decía, a ver, amigos, ¿quién me puede dar un ride al paso? En mi carro, no puedo conducir. ¿Me pueden ayudar? ¿Me pueden llevar? Conducirlo, contrato como chofer un día X, voy de compras. Entonces, yo veía mucho esa dinámica que yo pedía a un chofer y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿tienes algo con ¿qué sería? ¿Vialidad del paso o algo así que no te dejan conducir? No sé. Yo me imaginaba algo así. Luego me dice alguien, no, es que llevan carros cargados y para no, o sea, en caso de que los detecten, la bronca es para que va conduciendo. Es correcto. Sí, así es. Y luego pues ya hay, pero estos ya son como engaños, ¿no? En los que caen las personas. No, yo hablo también de los delitos de oportunidad, que las personas saben perfectamente a lo que van, ¿no? Y así aceptan el riesgo. Y que son delitos menores, entrecomillados, ¿no? Que no son los grandes delitos. Tuve ahí también varios testimonios de varias historias que seguir, ¿no? De un chico jovencito, 21 años, pero pues ya mayor de edad para Estados Unidos, ciudadano americano, viviendo aquí. Y aquí lo interesante es cómo operan, si nos metemos a este tema de cómo operan las grandes organizaciones para poder engañar a las personas regulares, ¿no? Y valerse de ellos como instrumentos. En el caso de este muchacho fue por medio de Facebook Parejas. Okay. Y ahí hay un dossier muy interesante para para las organizaciones delincuenciales. Quien quiera saber el perfil de una persona se puede meter a Facebook Parejas y elegir. ¿A quién va a elegir? Va a elegir a la persona que tenga, que tenga, digamos, en su perfil. A mí me interesa conocer gente de Juárez y del Paso para una relación. Entonces, ¿quién es esa persona? Pues una persona que es ciudadana, que es residente o que tiene visa.
y entonces pues ya entra, digamos, en el target, en el target o en el perfil de los delincuentes, los enganchan, ¿no? Por medio, los van testeando por medio de testings o de pequeñas pruebas. La primera cita los emborrachan y ven hasta donde pierden el control, pueden ser capaces de perder el control, les ofrecen una droga un poco más fuerte para ver si son capaces de tomar el riesgo, inician una relación entre comillas, cierta confianza, y luego ya necesito que me prestes tu carro, sí, bueno, ahorita te lo traigo, ¿no? Te lo traigo en unas 2 horas, lo que pasa es que lo que sea, mi carro está en el taller, lo que sea, tengo que hacer algo, los cargan, y lo regresan más para el paso, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Pues porque trabajo todos los días allá. Wow. Hacen lo suficiente, hacen el tiempo suficiente, pero y no te creas que es tanto tiempo, no le meten más de 2-3 semanas. En el caso de este muchacho le metieron tres saliditas por fin de semana. A la 4ª salida necesito que me ayudes a traer un dinero de El Paso a Ciudad Juárez, tú que ya andas allá. Sí, ¿cómo no? Y te voy a dar una propina. Sí, el eso del 10%. Se ve mucho de hecho, en el Facebook normal se ve mucho eso. Bueno, pues a eso se refiere, ¿no? Entonces le trae el dinero a su pareja, que se estaban ahí por ni siquiera era nada, o sea, se estaban conociendo. Como dicen. Ajá. Y luego le presta el carro y luego, ¿vas para El Paso? Sí. Bueno, antes de que te vayas, ¿no me prestas el carro para ir a hacer unas diligencias? No, que sí, ahí está. Lo carga y lo agarran ahí cruzando droga. 13 kilos de fentanilo le grabaron en la defensa del carro. El perro se sienta y este muchacho 21 años y le dieron 30 años porque las leyes en Estados Unidos dejan de contar a partir de los 400 gramos. Después de los 400 gramos ya no cuentan todos 30 años. Y entonces, y tiene que ver también con la pureza de la droga y tiene que ver con otras cosas, pero pues 13 kilos es muchísimo. Y ahí no investigan, por ejemplo, si el chico, bueno, es que no sé cómo se manejan en Estados Unidos, porque si el chico no está guiado con la organización, por ejemplo, que envió la droga. Es que es algo muy subjetivo, tiene que ver con las trayectorias criminógenas. Es algo muy subjetivo porque, y es algo además muy debatible. Me gustaría decirte, este muchacho no tenía ninguna relación directa, porque pues una familia estable, sus 2 papás gerentes de maquiladora, o sea, ¿no? Una víctima perfecta. Es que increíblemente, entre más estable sea una persona en su vida regular, más redes de apoyo tenga, más clase mediera sea, más víctima, más perfecta va a ser esa víctima. Claro, porque se ve más confiable ante los agentes, por ejemplo. Y no tiene la malicia. Entonces, efectivamente no tiene una relación directa con el crimen organizado, pero le fueron haciendo testing y los fue pasando. Entonces sí hay algo proclive de él a cometer delitos, a asumir riesgos y a cometer delitos. Y el tema de le trajo $8,000. Tráeme $8,000. Primero tráeme y luego llévate. Del Paso a Juárez, ajá. Tráeme $8,000 del Paso a Juárez. Lo citan en un Walmart. En el Walmart una persona, pues muy, este muchacho fresita, ¿no? Así muy nice, ¿no? Llega otro, así como en las películas, todo tatuado y todo. Ofrezco disculpas por la imagen, ¿no? Y por esta imagen,
pues estandarizada o Ajá. de cliché, pero así lo platicaba Es él, la realidad, ¿no? ¿no? Pues muy distinta a él, pues, o sea, una persona con una imagen muy distinta a él, le da el dinero, le da $8,000, el fulano aquí le da de propina $800, y entonces, o sea, desde traerme un dinero de allá, ¿cuánto es? $8,000. Allí esta persona, este muchacho debió de haber dicho, a ver, ¿de qué son esos $8,000? ¿Cómo me voy a ganar $800 nada más por cruzar, por hacer un Uber Eats, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces, efectivamente, este chico no tiene nada que ver con el Chapo Guzmán, pero eso no le exime, eso no le exime de reiteradamente haber pasado esos tests, ¿no? de cuestiones ilegales. Entonces, es muy... a mí me gustaría decirte, este muchacho no tiene ninguna culpa. Sí tiene. Sí, claro. ¿Cómo dice? Desconocimiento de la ley no te exime. Pero además, o sea, el tema también pero es si él los supo, riesgos. ajá, si él supo, pues, por más inocente que sea, creo que sí debió haberse ahí prendido un poquito. Todas ¿no? las red flags, dicen los muchachos, todas. O sea, y luego se puso una borrachera hasta quedar en blackouts. O sea, le digo, Qué difícil. entonces te pusiste una borrachera hasta quedar en un blackout con una persona que no conoces. Le hiciste este favor a una persona que no conoces de un dinero que no sabes de dónde salió. O sea, todo eso No es... solo fue el paso de drogas, sino ya había un antecedente. Ya había un Ese es antecedente. el problema, sí. Ya había un antecedente y pudo haber habido. Él mismo dice, todas las personas, yo entrevisto 16 personas privadas de la libertad en Ciudad de París y en El Paso. Todas las personas me dijeron, a mí nadie me engañó. Yo lo hice con conocimiento de causa. Los 16. Y luego pensaría uno que una persona que delinque es una persona precarizada, es una persona sin nivel de estudios, es una persona que no tiene una red de apoyo, una persona con su familia desintegrada. No es el caso de ninguno. O sea, no son personas, no son estas... No lo hicieron por necesidad. No lo hicieron por necesidad. Sí, otro de los delitos que fue parte de los hallazgos que yo presento en mi tesis de trayectorias criminógenas transnacionales, que no tendría yo considerado como delito binacional, transfronterizo, es el de delitos de género, violencia de género. Y lo invisibilicé, francamente no lo tenía previsto, hasta que empezaron a llegar los testimonios, y pues tiene mucha lógica. Aquí, digamos que es más deseable tener una pareja que tenga papeles, ¿no? Sí. Y entonces... la mayoría de las personas aquí buscan. Entonces en ese relacionarse, pues llega cualquier persona de Estados Unidos, especialmente los varones, a buscar no sé si mujeres. En tu investigación analizas, por ejemplo, lo que sale en Facebook. Yo veo mucho mujeres que piden información sobre cómo entrar a las cárceles a visitar presos que no conocen. Sí, es increíble. Aquí y en El Paso, o sea, las veo que piden información porque quieren, porque hagan muy bien, los presos hagan muy bien. Bueno, es una línea de investigación. Yo lo he visto mucho en las redes sociales. Que no entré, sí, es una asignatura pendiente interesante. El tema de la prostitución aquí no es un delito, ¿no?
México no es un delito. Sin embargo, sí es un fenómeno interesante a la luz de una ciudad que ha sido conocida también por la violencia en contra de la mujer, ¿no? Pero también ahí entra el tráfico, tanto para meter o sacar cosas de eso. Bueno, no sé qué podrían sacar, ¿verdad? Dinero, supongo. Pero sí, porque, por ejemplo, de pronto ves ahí que dicen, ¿cómo puedo hacer para que no me revise? ¿O a qué horas puedo entrar para que, en qué horario está más leve la revisión? Y lo preguntan así, abiertamente. Obviamente desde un perfil de incógnito, como dicen, no sé cómo se dice. Sí, o sea, te pones ahí cualquier nombre X para que no sepan quién eres. Anónimo. Por perfiles anónimos preguntan ¿cómo puedo entrar? ¿O en qué horario la revisión es más leve? ¿O creen que pueda meter eso? O sea, y lo ves ahí, aunque no lo tengas de amigo, o sea, simplemente te salen las noticias esas. Y es muy, muy común. Yo digo, ¿cómo es posible que quieras meterte? Sí, cómo no. Y el tema de las relaciones ahí es algo bien interesante, ¿no? Hay una entrevista que le hice hace unos años, unos 10 años posiblemente, a una trabajadora social de la cárcel de mujeres. Y entonces ella me decía que hay una categoría entre las presas, que la mayoría de las presas, yo no me dedico, digamos, no me he dedicado a hacer este estudio en el caso de las mujeres, no era mi objeto de estudio, mi sujeto de estudio. Sin embargo, pues sí me parece muy interesante porque de las delincuentes del amor, ¿no? Estas son, así es la categoría que las mismas trabajadoras sociales y las personas que trabajan ahí en la cárcel de mujeres les dan a estas mujeres que pueden ser esposas, hermanas, inclusive hasta llegan a ser abuelas de los hombres que delinquen, y ellas se echan la culpa, dicen en el argot, digamos, de las personas privadas de la libertad, se echan la muleta del delito y pues ellas se echan toda la responsabilidad, cumplen con la condena, adultas mayores, y las abandonan. O sea, es más fácil que normalmente a las mujeres en la cárcel las abandonan y a los hombres no. Ahí anda la viejita y ahí anda la esposa y ahí andan las mujeres queriendo visitar a hombres que no conocen. Y se ponen celosas y se reclaman y tú le diste like. Y entonces es increíble cómo escucha uno esos relatos. Y es que yo le dije a mi novio allá adentro que le dio like a otra persona y le invitó a visitar. ¿Cómo? O sea, pues si no estás en un hotel, ¿cómo que invitas a otra persona a visitarte? Sí, es lo que me parece así tan extraño. Sí. Extraño. Por no decir, no, es que es totalmente fuera de lugar que quieras relacionarte con una persona así. Sí, es una realidad alterna la que se vive. Es otro mundo. Lo mismo que pasa en el mundo, digamos, libre. Supongo que es como por la misma cultura del narco, ¿no? De que andar con un preso, no sé, un malo. Pero no nada más en México, también eso se da en Estados Unidos. Sí. Y ahí está peor porque ni siquiera hay contacto físico. No hay forma o sea, cuando uno visita a una persona privada de la libertad, no hay forma Okay, sí, porque ellos tienen
una pared. Hay una cabina, sí, hay una cabina, se habla por medio de un teléfono, a veces el teléfono sirve y a veces no. Y es otra dinámica completamente diferente, no hay forma de que a esa persona le llegue nada del exterior, por ejemplo. La forma en la que, a ver, lo único que le puede llegar del exterior es saldo, se le pone saldo, 20, 30, 40 dólares, hasta 40 dólares. Ellos tienen teléfono. Ellos pueden tener una tablet, se les renta la tablet, o sea, es que es todo un negocio. Estamos hablando de que las cárceles en Estados Unidos son particulares, son negocios pero particulares. en el caso de los presos, por ejemplo, pues el gobierno tiene todo lo que hablan, ¿no? Claro, o sea, lo tienen... todo está siendo grabado y la tablet es también revisada, pero no tienen acceso a internet. La tablet es para hablar con 4 personas, que es su mamá, su mejor amigo, y si quieren cambiar de persona hay que hacer todo un trámite. Si quieren que... Igualito que aquí. Bueno, lo dije. Más o menos, sí. Aquí somos... El tema de los derechos humanos sí, pues prevé algunas cosas que aquí sí se pueden hacer y allá no. Sí, allá no hay derechos humanos. El eterno debate con los derechos humanos. Es correcto. Allá no va a haber respeto a los derechos humanos. Entonces sí es un tema interesante, ambos, ¿no? En ambos lados de la frontera, pero también, o sea, iniciar una relación con alguien que no se conoce y en la que ni siquiera hay forma de tener un contacto físico y una relación romántica, pues sí es algo interesante, ¿no? O sea, sí, conociéndole hasta la familia, pues no se puede, ¿no? Difícil. Sí, este tema de las mujeres dentro de las organizaciones delincuenciales y su participación, o de la violencia de la mujer, y digamos que las mismas mujeres perpetran, o sea, violencia de género perpetrada por otras mujeres, es un tema también sumamente interesante en la frontera. ¿Esto dónde se da? ¿Contra otra mujer? ¿En las parejas? Puede ser, últimamente ha habido varios casos, el caso de la Diabla, por ejemplo, que es esta mujer que reclutaba, buscaba mujeres embarazadas en los anexos, mujeres anexadas, mujeres precarizadas, en general embarazadas, para ofrecerles ayuda, y al final de cuentas las obligaba o las sometía a una cesárea, ¿no? Para robar el producto y venderlo a parejas estadounidenses. La Diabla. ¿No se puede hacer eso? Pues, o sea, bueno, se supone que nunca se ha hecho. Se supone. Es un caso muy reciente. O sea, de hace unos meses. El caso de la Diabla fue a mitad del año pasado. Sí. Y recuerdo un poco sobre ese caso, pero me refiero a todavía pueden venir personas de Estados Unidos y llevarse un bebé como si fuera de ellos. Pues sí. Porque, bueno, me viene a la mente una nota de ayer. Ayer justo hablaba con una persona y esta persona me decía que hay muchas personas en lo que es la o en las zonas más precarias de la ciudad que no registran a sus hijos, que hay jovencitas ya con bebés y ni la jovencita ni el bebé, o sea, pues ya no puede registrar al bebé porque ni ella tiene un acta de nacimiento, ya no tienen escuela, no tienen nada, porque los papás simplemente no les interesó. Es correcto. Sí, bueno, digo, hay muchas dinámicas ahí delincuenciales, ¿no? Este tema de cómo los cruzan, pues tiene que ver con
con que hay gente que renta sus visas, renta las visas, renta los seguros, renta las identificaciones. La corrupción es un tema interesantísimo que tiene que ver con En este ambos caso, lados por de la ejemplo, frontera. tú rentas, bueno, yo pensaría que renta, por ejemplo, una visa que se encontró y no regresó. Porque antes te decían, perdí mi visa, doy recompensa. Y la recuperabas. Ahora no, ahora ya no las regresan. Supongo que porque las usan para cometer delitos. Sí. O la rentan. O sea, hay gente que teniendo visa, renta su visa para que crucen otras personas y tienen un banco de visas. Sí, las personas que se dedican, digamos, a cosas. Wow. Sí. Y por ejemplo, ok, tú me rentas tu visa, a mí me detienen. ¿Y tú cómo te libras? No hay forma. Es posible que Tú puedes decir la perdí. La perdí, me la robaron, me asaltaron. Pero se supone que ese tipo de documentos tú lo tienes que reportar inmediatamente. Sí, son riesgos se supone que la gente... Sí, así como se rentan también los seguros para trabajar en Estados Unidos. Así también se rentan ese tipo de documentos y así es como se cruza. Entonces, bueno, brincamos del tema de la violencia de género infligida por una misma mujer. También hay un caso de un anexo en donde entre dos mujeres asesinan espantosamente, cometen un homicidio espantoso en contra de otra anexada, ¿no? Y ahí es considerada violencia de género porque se generó justamente a partir de un ejercicio de poder. Ese fue un caso muy sonado, ¿no? Que la chica creo que acababa de entrar, ¿no? Sí. La acababan de entrar a ese anexo. Sí, y luego el tema también de los anexos es interesante porque algunos de ellos pues están fuera de norma totalmente. Otros inclusive hay anexos de las mismas organizaciones delincuenciales. Sí, a ellos les conviene mantenerte cautivo, ¿no? Metido en la droga. Y que la gente no se coma la mercancía, no consuma su misma mercancía y tener a su personal, digamos, operativo o sin un consumo problemático. Y esos que están completamente fuera de norma y de todo, pues las técnicas y cuando me dices eso, que los mismos grupos, yo dije, ok, entonces le siguen dando droga para que siga consumiendo, pero no es al revés. Es para limpiarlos. Te limpio y te pongo a trabajar. Y sigues trabajando. Okay. Sí, o sea, es invertir en el mismo personal, ¿no? En la salud del mismo personal. Sí, para que te, como dices, para que te siga siendo útil. Que eso lo vi también en Brasil. En Brasil yo tuve la oportunidad de entrevistar a una persona, pues que era, digamos, era como el jefe de una pequeña célula de barrio de droga, ¿no? De tráfico de droga tráfico de droga. Y entonces cuando llego ahí a su casa a platicar con él, le pregunto que cómo hace para controlar, digamos, el apetito de los jóvenes, que a veces se va y se excede y que pudiera haber algún joven dentro del mismo barrio que en vez de trabajar se ponga a robar o se ponga a delinquir para obtener droga. Entonces él me dice, no, pues yo hablo con él y le digo, te voy a dar trabajo. Y me dice, como usted ve, pues aquí hay mucho trabajo. Entonces era una casa muy amplia, pero además había como que estaba en construcción. Okay. Y entonces decía, yo le doy trabajo
y entonces le pregunto, ¿por qué te metiste a la casa a robar? No, pues porque necesitaba droga. Ok, yo te voy a dar trabajo para que compres tu droga, pero pues tienes que venir todos los días. Entonces le daba trabajo, le daba, podía comprar con el poco dinero que le pagaba mucho menos droga y lo iba sacando del tema del consumo problemático. Entonces no estaba haciendo otra cosa más que lo que se hace comúnmente en estas políticas de control de riesgo europeas, en donde se asume que la persona que está consumiendo drogas de manera problemática tiene un problema de salud, y entonces se le va cambiando la dosis de poco a poco, o se le cambia la droga que esté utilizando por una droga más limpia, ¿no? Y ahí es donde entra la metadona y entra otro tipo de drogas que son drogas más limpias, y normalmente una persona adicta va a ir cambiando de una droga a otra para poderse limpiar. Y entonces, bueno, y entre comillas limpiar, ¿no? Yo entré a un joven que empezó con drogas muy duras, él fue el que me explicó este tema de ir cambiando pues de una adicción a la otra. Me dice, y ahora pues nada más consumo marihuana. Me dice, pero soy muy marihuana. Y entonces, bueno, pues el tema aquí es, lejos de juzgar, ¿no? Es más bien como entender cuáles son las dinámicas sociales. Y en el caso de este señor, independientemente de su modo de tener dinero, ¿no? de su trabajo, entre comillas, pues era la forma en la que él encontró para poder generar un anexo improvisado familiar para esos jóvenes, ¿no? Y la autoridad moral que le permitía a él decir, no andes metiéndote a las casas a robar, ven a trabajar, y aquí te voy a ir sacando, digamos, de este consumo problemático. Y hablo consumo problemático porque también tiene que ver con la aporofobia, ¿no? Con este tema de la pobreza. O sea, mientras que a una persona con dinero que tome hasta caerse de borracho, es un símbolo de que está muy contento el señor fulanito, al que ningún tránsito lo va a detener si maneja borracho, porque seguramente trae para pagar la multa, y trae chofer y trae escolta. Y el señor está muy contento a un muchacho que se está drogando con fentanilo, que es muy barato. Pues es un drogadicto maldito, ¿no? Entonces es un tema también de clase social. Claro, porque el que se está drogando con fentanilo no tiene dinero para seguir comprando, tiene que delinquir porque no va a trabajar. Es un tema también de cómo se estratifica también el consumo de la droga. En pueblos como Hobbs, por ejemplo, el consumo de la droga de las personas migrantes, de los mexicanos que trabajan en Hobbs y que pueden tener más capacidad económica, va a ser el consumo de cocaína, mientras que los homeless americanos, ciudadanos, los homeless son los ciudadanos. Sí. Y esos se drogan con fentanilo, con la droga barata. Entonces también es un asunto de estratificación. Sí, pues esos son los que ves, por ejemplo, en las calles de Los Ángeles, en las calles de cualquier ciudad que no tienen casa. Entonces, ¿cómo hacen para poder comprar la droga? Sí, son homeless, y entonces también llegan a los pueblos por temporadas. O sea, son pueblos fantasmas. Esos pueblos se llenan de hombres migrantes, documentados e indocumentados, que trabajan
y se vacían cuando se termina el trabajo, pero también las personas sin hogar, los homeless, también se van yendo a cada uno de los pueblos, o sea, no se quedan tampoco en esos pueblos, en esas pequeñas ciudades. Entonces son ciudades sin infraestructura de ningún tipo, porque el gobierno no invierte porque no sabe. No va a invertir, no va a tirar, por ejemplo. Sí, porque, o sea, si hace, no sé, un estadio, para que el estadio no se ocupe durante 2 años y luego que de repente... Entonces ese es el tema también con ese tipo de infraestructuras, ¿no? Y de dinámicas. O sea, hemos hablado de tantas cosas, desde América Latina hasta Los Ángeles. Pues es que es un tema tremendamente excelente, ¿no? Y aparte, con muchos puntos de los cuales, vaya, hablar. Y que te da para más estudio, para más investigación, porque en cada punto pues tienes que pensar por qué, cómo solucionar ese tipo de situaciones también. Sí, digo, y bueno, pues el aporte, digamos, de mi tesis, pues es justamente para que se tome esta tesis, se retoma esa tesis desde, ya sea para ampliarla o desde diferentes ópticas, específicamente también para diseñadores de política pública que puedan direccionar los esfuerzos, ¿no? Parte de los testimonios es esta dinámica que se da en los puentes internacionales. Si hay un diseñador de política pública desde la Secretaría de Seguridad Pública federal, estatal, municipal, que puede leer, digamos, mis testimonios y el trabajo que yo hice con estas personas privadas de la libertad, va a detectar que se pueden generar intervenciones muy eficientes, muy efectivas en determinados puntos, desde las redes de Facebook, parejas, hasta qué es lo que está sucediendo en el puente internacional. O sea, en el puente libre, en el puente libre se están llevando a cabo transacciones delincuenciales 24 horas al día. Mientras que uno hace la fila del puente, ahí están sucediendo N cantidad de intercambios. ¿Y cómo es posible que no las detecten? La pregunta es, ¿no las detectan? ¿Cómo es posible? En fin, pues queda mucho tema todavía por hablar, pero lo que no nos queda es tiempo. Muchas gracias, doctora Citlali, por haberme acompañado y por su charla súper interesante. A la orden. Esperamos continuar con ella en alguna otra ocasión, porque todavía nos quedan por ahí varios puntos. Bueno, amigos, nos despedimos de esta transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos tal vez el próximo miércoles.